Amado hermano, amada hermana, vivimos en una época donde muchos corazones se llenan de temor. Las noticias hablan de guerras, enfermedades, catástrofes, violencia y confusión. Algunos se preguntan, ¿será este el fin del mundo? Estamos viviendo los últimos tiempos, y aunque el corazón humano tiembla ante lo desconocido, Jesús nos dejó palabras claras, llenas de verdad y esperanza, para que no vivamos con miedo, sino con discernimiento. Porque la Biblia no nos habla del fin para asustarnos, sino para prepararnos. Jesús mismo dijo en Mateo 24:6, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin». Estas palabras nos enseñan algo poderoso. Las señales no son el final, sino el aviso de que algo más grande se acerca. El cumplimiento del plan de Dios. Jesús comenzó su enseñanza diciendo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Mateo 24:4-5. Esta es una advertencia muy clara. Jesús sabía que en los últimos tiempos habría una gran confusión espiritual. Hoy lo vemos. Hay quienes usan el nombre de Dios para manipular, quienes mezclan la verdad con la mentira, quienes predican un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. Vivimos en una generación donde muchos creen más en los influencers que en la palabra de Dios. Y el enemigo sabe que la mejor forma de apartar a la gente de la verdad no es negando a Dios, sino distorsionando su mensaje. Por eso Jesús dijo, «Mirad que nadie os engañe». Esa frase es una invitación a estar alertas, a no tragarnos todo lo que oímos, a comparar todo con la Escritura. Hermano, hermana, la fe verdadera no se mide por emociones, ni por popularidad, sino por la obediencia a la palabra. Y cuando una generación deja de buscar la verdad, abre la puerta al engaño. Jesús continuó diciendo, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino». Que Mateo 24:6-7. En cada época ha habido conflictos, pero hoy, más que nunca, vivimos en un mundo en tensión constante. Guerras en diferentes partes, amenazas nucleares, divisiones políticas, odio racial. Todo parece indicar que la humanidad ha perdido el sentido de unidad. Pero Jesús no lo dijo para que tengamos miedo, sino para recordarnos que nada de esto escapa de su control. Dios no está sorprendido por lo que ocurre en el mundo. Cada evento cumple parte del propósito divino, preparando el escenario para su regreso. Y aunque el mundo hable de destrucción, Jesús nos llama a ser portadores de paz. Él dijo en Mateo 5:9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». En medio de la guerra, el cristiano debe ser un faro de esperanza. En medio del odio, debe sembrar amor, porque la oscuridad no se vence con más oscuridad, sino con la luz de Cristo. Jesús también mencionó, «Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Mateo 24:7-8. Hoy vemos incendios, huracanes, pandemias, temblores y climas extremos. La creación está gimiendo, como dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra está anunciando lo que muchos quieren ignorar. El regreso del Señor se acerca. Estos no son simples desastres naturales, son recordatorios del poder de Dios y de la necesidad de volver a Él. Cada temblor, cada tormenta, cada noticia global nos llama a reflexionar. ¿Estamos listos? ¿Vivimos para Dios o solo para lo temporal? Porque los dolores del parto no anuncian la muerte, anuncian el nacimiento de algo nuevo. Y lo que viene no es el fin del mundo, sino el inicio del reino eterno de Cristo. Jesús advirtió en Mateo 24:12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Y sin duda, esta es una de las señales más claras de nuestros días. Vivimos en una generación que se ha acostumbrado a la violencia, al egoísmo y al pecado. Vemos dolor, injusticia, traición, y muchos corazones se vuelven fríos. Pero el amor es el sello de los hijos de Dios. Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Juan 3:75. Cuando el amor se enfría, la sociedad se descompone. Y cuando los cristianos dejan de amar, el mundo pierde su luz.
Por eso esta señal no debe llenarnos de miedo, sino de propósito. Dios nos está llamando a mantener encendido el fuego del amor, a perdonar, a servir, a consolar, a orar. Porque cuando el mundo se enfría, el creyente debe arder más fuerte. Jesús dijo en Mateo 24:9, «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Estas palabras suenan duras, pero reflejan una realidad que ya estamos viendo. Ser cristiano hoy no siempre es fácil. En muchos lugares del mundo, confesar a Cristo significa persecución, burla o rechazo. Y aunque algunos piensan que esto es algo lejano, también lo vemos en lo cotidiano. Cuando alguien se avergüenza de hablar de Dios, cuando se ridiculiza la fe, cuando se prefiere el silencio antes que testificar. Pero Jesús lo advirtió para que no nos sorprendamos, sino para que perseveremos. Porque cada vez que alguien sufre por su fe, el cielo lo reconoce. En Mateo 5:11 Jesús dijo, «Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». Ser rechazado por el mundo es una señal de que perteneces al reino. Y aunque el enemigo intente apagar la voz de los hijos de Dios, el Espíritu Santo levanta nuevas voces que no temen proclamar la verdad. Hoy más que nunca, el cristiano debe ser firme, porque la persecución no destruye la fe, la purifica. El fuego no quema al oro, lo refina. Y en medio de las pruebas, el creyente que confía en Dios se vuelve más fuerte. Jesús también dijo en Mateo 24:14, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esta es una de las señales más hermosas y esperanzadoras, porque antes de que Cristo regrese, el mensaje del evangelio llegará a cada rincón del planeta. Y hoy, gracias a los medios digitales, las redes sociales, la televisión y el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios está llegando más lejos que nunca. Tú que estás escuchando esto eres parte de esa profecía. Tu vida, tu testimonio, tus oraciones, tus palabras, forman parte de ese plan divino. Dios no solo usa pastores o evangelistas, usa corazones dispuestos. Cada vez que compartes un versículo, cada vez que oras por alguien, cada vez que hablas de Cristo, cumples la profecía de Jesús. El mundo puede cambiar, la tecnología puede avanzar, pero el propósito de Dios sigue firme. Que todos oigan el mensaje del amor eterno. Y cuando el evangelio haya llegado a todos los pueblos, entonces, dice Jesús, vendrá el fin, no como una tragedia, sino como el momento glorioso donde el cielo y la tierra serán transformados por su poder. Jesús repitió en Mateo 24:11, «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». El hecho de que lo repita varias veces nos muestra que esta señal es seria. En los últimos tiempos habrá muchos que usarán el nombre de Dios, pero no hablarán con su autoridad. Predicarán mensajes bonitos pero vacíos. Prometerán prosperidad sin arrepentimiento, salvación sin obediencia y un cielo sin cruz. Por eso hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que dice Dios viene del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Juan 4:1, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». ¿Cómo se prueba un espíritu? Con la palabra. Si lo que alguien enseña contradice las Escrituras, aunque suene bonito, no viene de Dios. Y si una enseñanza te aleja de la santidad, de la oración o de la comunión con Cristo, no es del Espíritu Santo. Jesús dijo, «El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad». Por eso, mientras otros se dejan llevar por las apariencias, los hijos de Dios se afirman en la verdad eterna. Jesús comparó los últimos tiempos con los días de Noé. Dijo en Mateo 24:37-39, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». La gente de los días de Noé no era diferente a la de hoy. Vivían su vida normal, disfrutaban del mundo y no prestaban atención a las advertencias de Dios.
Y así como ellos ignoraron el mensaje de Noé, muchos hoy ignoran la voz del Espíritu Santo. El peligro más grande no es el pecado visible, es la indiferencia espiritual. El corazón que deja de buscar, que se acostumbra, que ya no ora, que deja de esperar. Pero tú que estás escuchando esto, Dios te está despertando. Él te dice, no duermas, mantente alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperes. Los tiempos finales no son para temer, son para despertar, porque el enemigo quiere adormecer a los creyentes con distracciones, cansancio y rutina. Pero el Espíritu Santo está levantando un pueblo vigilante, sensible, lleno de fe, que no mira las noticias con miedo, sino con discernimiento. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2:3, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía significa el abandono de la fe, el apartarse de la verdad. Y eso ya lo estamos viendo. Muchos que antes servían a Dios se enfrían, se alejan, se dejan arrastrar por el mundo. Pero no todos los que se enfrían están perdidos. Algunos solo necesitan una palabra que los despierte. Dios está llamando a su iglesia a volver al primer amor, a ese fuego del principio, cuando orabas con lágrimas, cuando leías la Biblia con hambre, cuando sentías su presencia con solo decir su nombre. Ese amor no se ha perdido, solo está esperando que le abras la puerta otra vez. Apocalipsis 2:4-5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Los últimos tiempos no son solo una prueba para el mundo, son una prueba para la iglesia, porque solo los que permanezcan fieles hasta el fin serán salvos. Jesús no habló de estas señales para que vivamos asustados. Él las mencionó para que sepamos reconocer los tiempos y preparemos el corazón. Porque el fin del mundo no es destrucción, es transformación. El mundo será cambiado, y los que aman a Dios serán levantados con Él en gloria. Por eso, no temas cuando veas las señales. Levanta tu mirada, porque tu redención está cerca. Lucas 21:28. Este es el momento de acercarte más al Señor, de dejar lo que te separa de Él, de reconciliarte, de orar, de perdonar. No esperes al último momento para hacer lo que puedes hacer hoy. Jesús dijo en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora que entendemos las señales que Jesús nos habló, debemos hacernos una pregunta más importante. ¿Cómo podemos vivir preparados? Porque no basta con reconocer que el fin se acerca. La verdadera sabiduría está en saber cómo mantenerse firme cuando todo a tu alrededor se tambalea. Jesús no nos llamó a vivir con miedo, sino con discernimiento. No a escondernos, sino a permanecer despiertos, llenos del Espíritu Santo y con el corazón encendido. En Mateo 24:25 Jesús no solo explicó las señales, también enseñó cómo debía estar el corazón del creyente en esos tiempos difíciles. Y en esta hora, vamos a caminar por esas enseñanzas, paso a paso, para entender cómo vivir preparados y en victoria. Jesús dijo en Mateo 25:1-13, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaron aceite en sus lámparas, las insensatas no. Cuando el esposo tardó, todas se durmieron. Pero cuando se oyó el clamor, «¡Aquí viene el esposo!», y las prudentes estaban listas y las otras quedaron afuera. Hermano, esta parábola representa a la iglesia en los últimos tiempos. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. Y la lámpara, nuestra vida espiritual. Muchos creen que están listos solo porque asisten a la iglesia. Pero la pregunta real es, ¿tienes aceite en tu lámpara? ¿Tu relación con Dios está viva o se ha vuelto rutina? Jesús no vendrá por los religiosos, sino por los intimistas, los que lo buscan en secreto, los que lo aman más que al mundo. Y ese aceite no se puede prestar, ni comprar a última hora. Se llena día a día, en oración, adoración y obediencia. Por eso hoy el Espíritu te dice, vuelve a llenar tu lámpara. No dejes que el cansancio, el miedo o la distracción apaguen tu fuego, porque solo los que estén encendidos verán al esposo cuando venga. El mundo vive con ansiedad por lo que viene, guerras, enfermedades, crisis. Pero Jesús dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El miedo paraliza, pero la fe nos impulsa.
La diferencia entre un creyente preparado y uno confundido no está en lo que ve, sino en quien confía. Si confías en las noticias, tu corazón se llenará de temor. Si confías en Cristo, tendrás paz en medio del caos. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no viene de negar la realidad, sino de saber que Dios sigue al mando. Cuando todo parece caer, el Señor sigue firme. Cuando otros se desesperan, los hijos de Dios descansan en su promesa. Jesús nunca prometió ausencia de problemas, pero sí prometió su presencia en medio de ellos. Y eso lo cambia todo. Hebreos 12:14 dice: Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En los últimos tiempos, muchos dirán que no es necesario vivir en santidad, que Dios entiende que todo está bien, pero el llamado sigue siendo el mismo: sed santos porque yo soy santo. Ser santo no significa ser perfecto, sino apartado para Dios. Significa vivir con un corazón limpio, con conciencia sensible, con deseo de agradar a Cristo. Cada día es una oportunidad para corregir lo que el Espíritu te muestra. Y si fallas, no te escondas. Corre a su presencia, pídele perdón, y deja que te restaure. La santidad es el sello de los que esperan a Jesús. Y cuando vivas para Él, no necesitarás tener miedo del fin, porque el fin solo será el principio de la eternidad con tu Salvador. Jesús advirtió en Mateo 24:12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy muchos cristianos se cansan, se ofenden fácilmente, se aíslan, pierden la compasión. Pero este no es tiempo de cerrarse, es tiempo de amar más fuerte. Amar es resistir la oscuridad. Amar cuando nadie más lo hace es la evidencia de un corazón gobernado por el Espíritu Santo. Romanos 12:21 dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En estos tiempos el amor será tu escudo. Ama incluso a los que te traicionan, a los que no te entienden, a los que se burlan de tu fe. Porque el amor es la marca de los verdaderos hijos del reino. En Lucas 17:5 los discípulos le dijeron al Señor: Aumentanos la fe. Y esa debería ser también nuestra oración hoy. No una fe superficial, sino una fe firme que resiste tormentas. La fe no crece en la comodidad, sino en la adversidad. Cuando aprendes a confiar en Dios en medio de las pruebas, tu fe madura. Y esa fe será tu ancla cuando el mundo se sacuda. Romanos 10:17 dice: La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, llénate de la palabra cada día. No te alimentes del miedo del mundo, sino de las promesas de Dios. Cada versículo que guardas en tu corazón es un escudo contra la duda. La fe no es un sentimiento, es una decisión: creerle a Dios aunque no veas. Jesús dijo en Mateo 5:14: Vosotros sois la luz del mundo. Este es el tiempo en que esa luz debe brillar más que nunca. Cuando el mundo se oscurezca, los hijos de Dios deben resplandecer. No te avergüences de hablar de Cristo. No escondas tu fe para encajar. Tu voz, tus palabras, tus actos pueden ser la única Biblia que alguien leerá. Vivir preparado no significa encerrarte a esperar que el mundo se acabe. Significa ser una voz que despierta a otros. Cada vez que compartes esperanza, estás cumpliendo tu propósito en los últimos tiempos. Dios te puso en esta generación por una razón: para que tu luz brille cuando otros pierdan el rumbo. El enemigo sabe que no puede detener el plan de Dios, pero intentará distraerte y desenfocarte. Por eso cuida lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes. Filipenses 4:8 dice: Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. En esto pensad. Mantén tu mente en la palabra y tu corazón en la oración. Porque lo que alimentas en tu interior crecerá. Si alimentas la fe, crecerás en paz. Si alimentas el miedo, crecerá la ansiedad. Y Dios quiere que camines en confianza, no en confusión. Más que nunca, este es el tiempo de vivir dependiendo del Espíritu Santo. Él es quien nos guía, quien nos revela la verdad y quien nos sostiene cuando todo parece incierto. Efesios 6:18 dice: Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No se trata de orar por costumbre, sino de orar con conexión. Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, te da paz, discernimiento y fuerza. Él te mostrará cuándo hablar, cuándo callar, qué hacer y qué evitar.
Y aunque el mundo no entienda, tú sabrás que no estás solo. Jesús dijo en Lucas 21:36, «Velad pues y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Vivir preparado no es adivinar fechas ni tener miedo, sino mantener tu corazón limpio, tu lámpara encendida y tus ojos puestos en Cristo. El Espíritu Santo te dice hoy, no te distraigas, no te enfríes, no te canses. Estoy contigo, así que sigue firme. Predica, ora, ama, perdona, adora, porque pronto veremos al Rey venir en gloria. Amado hermano, amada hermana, después de escuchar las señales y entender cómo debemos vivir preparados, ahora llegamos al corazón del mensaje, la promesa que Jesús nos dejó, porque los últimos tiempos no son solo una advertencia, son también una promesa de esperanza, una promesa de que el mal no tendrá la última palabra, de que el dolor no durará para siempre, y de que Cristo volverá por los suyos. Jesús dijo en Juan 14:3, «Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Estas palabras son el faro que guía nuestra fe en medio de tanta oscuridad. Los últimos tiempos no se tratan de miedo, sino de esperanza, redención y victoria. Desde el principio, Dios nos ha recordado que nada escapa a su plan. Cada profecía que se ha cumplido apunta a algo mayor, el regreso glorioso de Jesús. Los apóstoles vivieron con esa expectativa viva, sabiendo que el fin no era destrucción, sino renovación. El apóstol Pablo escribió en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza bienaventurada es lo que nos sostiene. Jesús no nos dejó huérfanos. Él prometió volver, y esa promesa sigue viva hoy. Cada vez que miramos el mundo con tristeza o angustia, debemos recordar, esto no es el final, es solo el cumplimiento de lo que ya fue anunciado. La Biblia nos enseña que cuando Cristo regrese, todo será restaurado. El Apocalipsis dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y que ya no habrá muerte, ni llanto ni dolor. Imagínalo por un momento, un mundo sin lágrimas, un cielo donde no hay guerras ni enfermedad, donde el amor de Dios llena cada rincón. Ese es el propósito final de los últimos tiempos, la victoria de Cristo y la restauración de todas las cosas. Por eso, cuando veas el caos, no temas. Cuando escuches noticias que parecen anunciar el fin, recuerda que el fin para el mundo es el principio para los hijos de Dios. Jesús no solo habló del futuro, sino de cómo debíamos vivir en el presente. Nos dijo, velad y orad. Eso significa mantener viva la fe, cuidar nuestro corazón y no dejar que el miedo nos paralice. Vivir esperando su regreso no es vivir asustados, es vivir en santidad, amor y propósito. Es compartir el mensaje del Evangelio mientras aún hay tiempo. Es perdonar, reconciliarse y extender la mano al necesitado. Porque el mejor modo de prepararnos para su regreso es vivir como si viniera hoy, pero trabajar como si aún faltara mucho por hacer. Mientras esperamos, no estamos solos. Jesús prometió enviarnos al Espíritu Santo, quien nos consuela, guía y fortalece. Cuando el mundo se sacude, el Espíritu nos recuerda que nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la tierra. Él es la voz suave que nos dice, resiste, ten fe, yo estoy contigo. Si alguna vez te sientes cansado o desanimado al ver la maldad crecer, solo recuerda, Dios todavía tiene el control, nada sucede fuera de su plan, y cada día que pasa nos acerca más al cumplimiento de su promesa. El mensaje de los últimos tiempos no debe causarnos temor, sino transformación. Debe despertar en nosotros un deseo más fuerte de buscar a Dios, de reconciliarnos con Él, de vivir con propósito. Jesús no nos dijo teman, sino confíen. Él dijo, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza porque su redención está cerca. Lucas 21:28. Levanta la cabeza, hermano. Levanta la cabeza, hermana, porque nuestra redención se acerca. Y aunque el mundo parezca derrumbarse, el reino de Dios está más vivo que nunca. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, gracias por recordarme que los últimos tiempos no son el final, sino el comienzo de algo glorioso. Hoy decido vivir con esperanza, no con miedo. Te entrego mis temores, mis cargas y mis dudas. Lléname con tu Espíritu Santo para mantenerme firme en la fe.
Que cuando regreses, me encuentres velando, amando y confiando en ti. Te espero, Señor, con gozo y con fe. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo, para que más personas recuerden que la esperanza sigue viva en Cristo. El fin del mundo no es el fin de todo. Es el principio de la eternidad junto a Jesús.